El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad. Lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo. Llega el momento de los debates, de los análisis en Impacto Deportivo. Y ahora llega el turno de Daniel Araujo. Bueno, en el día de ayer, y ya lo mencionaba el señor Rojas, conectó su cuadrangular número 22 de la temporada Mike Stanton, hoy conocido como Giancarlo Stanton, de los peloteros que se han cambiado el nombre. Se quiso en consagrar, el desarrollo de su carrera. quiso consagrar con el fanático de Cuba. Él se llama Mike Giancarlo Stanton. La mamá le dijo, a usted le dice mucho Giancarlo, quítese ese Mike de ahí. Es lo que se dice. La mamá es muy orgullosa con el tema del latino. Sí. Ok, No, él no se cambió el nombre entonces. O sea, ese es su segundo nombre. Ok. Buen dato. Gracias por el dato. Y bueno, ayer fue importante en esa victoria de los Yankees, que contaron con una gran actuación de Garrett Cole, y donde además la sacó el señor DJ LeMahieu, que por cierto está encendido. Esa ofensiva está carburando, porque lo que es Gleyber Torres y DJ LeMahieu están bateando más que nunca. Eso al lado, ¿verdad?, de Jason Domínguez y también de el juez Aaron Judge. Pero vamos a lo importante acá. Ese cuadrangular número 22 de Stanton representa el número 400 Mamacita de la carrera de Giancarlo. Señores, 400 son 400. Y de por sí, cuando uno ve que Giancarlo alcanza esta marca, uno inmediatamente se pregunta, óyeme, ¿esta es una carrera que pudiera finalizar en el Salón de la Fama? Y aquí es donde entonces tenemos que comenzar a analizar. 400 jonrones, un jugador de 33 años, una de las mejores frecuencias jonroneras de todos los tiempos en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero la pregunta es, ¿lo que acompaña a esos jonrones ha sido lo suficientemente bueno como para uno pensar que esta es una carrera realmente que pudiera llegar al Salón de la Fama? Yo creo que no. Tú sabes que hay cifras que se convierten en pasaportes, Daniel. Por ejemplo, la de 500. Yo creo que hasta él llegar a 500 cuadrangulares no convencería de manera total. Y más en una época en donde se miden más cosas que netamente conectar cuadrangulares. Sí. Ese es el tema. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que Stanton comienza su carrera en el right field y el parámetro del right field que está en el Salón de la Fama es demasiado alto para él. Para que la gente tenga una idea, el jugador del right field promedio que está en el Salón de la Fama acumula un WAR de 71.1. Giancarlo Stanton tiene un WAR hoy de 44.6. Estamos hablando de 25 victorias sobre el jugador reemplazo de diferencia, de distancia que tiene Giancarlo Stanton contra el right field promedio que está hoy en el Salón de la Fama. Y quedándole por lo menos 3 o 4 años productivos, lograr casi la mitad de lo que él ha logrado en victorias sobre el nivel reemplazo en ese lapso es como muy cuesta arriba. Sí, claro. Entonces, el WAR de los mejores 7 años, 42. El de el right field promedio, 35.1. El de Giancarlo Stanton, o sea que tampoco ha tenido el pico. Y quizás él no ha tenido el pico, y hay otros peloteros que no han tenido el pico, pero que compensan con la longevidad. Sí. Pero Giancarlo Stanton no es un jugador que aparenta ser que vaya a ser longevo en el béisbol de las Grandes Ligas. Incluso para un tipo de 33 años, tener los turnos apenas 5.554 de Giancarlo Stanton es una gran muestra de que es un jugador que ha estado lesionado durante gran parte de su carrera. Y eso es entonces lo que limita las posibilidades de Giancarlo Stanton. Stanton fue 2 veces líder en cuadrangulares. Pero ¿qué ha hecho Giancarlo Stanton luego de ahí? Tiene un MVP en el buche, espérate. Un MVP. Sí. Pero ¿cuántas veces ha quedado top 10 para el MVP? Muy 2 veces. Uh-huh. 2 veces solamente. Sí. Y no va a quedar más nunca a este ritmo que lleva de su carrera. Pero no solamente eso, es que Giancarlo Stanton tiene una carrera de 14 años. ¿Y ustedes saben cuántas veces él ha jugado una temporada completa? 4 veces. En 14 años.
Señores, Giancarlo Stanton, la segunda mejor temporada de su carrera, fue cuando fue líder en cuadrangulares en 2014 y dio 37. Ese año solamente jugó 145 juegos. Solamente dio 37. Un año donde podía ser histórico para él, podía ganar incluso un jugador más valioso. Ese año lo gana Clayton Kershaw, si no mal me parece. Sí, exactamente. Y lamentablemente se lesionó en la parte final de la temporada y no pudo conectar los 40 y no pudo ganar ese segundo MVP. Entonces, lamentablemente, yo entiendo que Giancarlo no es una carrera de Salón de la Fama. Porque es que incluso, ¿hace cuánto estamos nosotros haciendo top 10 del béisbol de las Grandes Ligas? Y ustedes recuerdan alguna vez a Giancarlo Stanton seriamente en un top 10 del béisbol de las Grandes Ligas. Porque es que para usted estar en un top 10, usted necesita ser un jugador consistente. Y por ejemplo, él tiene el gran año del 2012, donde fue líder en slugging con 608 de slugging, dio 37. Pero ese año solamente jugó 123 juegos. Entonces al año siguiente, lo que pudiera ser un año de consolidación viene y solamente juega 116 juegos y baja su rendimiento. Ya inmediatamente ahí todavía no ha alcanzado la consistencia para ser un top 10 de la liga. Pero en el 2014 firma otra gran temporada. El año de los 37 jonrones, líder en jonrones. Pero tampoco llega a la consistencia al año siguiente porque solamente juega 74 partidos. Y al año siguiente tiene una de las peores temporadas de su carrera, con un OPS ajustado apenas de 20% por encima de la media. Que para un jugador que no aporta tanto en otras facetas del juego, 20% por encima de la media como bateador no representa absolutamente nada. Y hay algo. Y es que desde que llegó a los Yankees, el rol de Giancarlo ha sido de bateador designado. Y al bateador designado, justamente porque no aporta defensivamente, se le exige mucho más. Y ocurre que el rendimiento ofensivo de Stanton como designado ha sido apenas 24% por encima de la media. Nosotros hablamos de David como Salón de la Fama, pero estamos hablando de una carrera de más de 10,000 turnos con un OPS ajustado por encima de 41% por encima de la media. Y este muchacho en esa misma posición apenas ha sido un 24% por encima de la media, pero en una muestra mucho menor. Entonces yo creo que la respuesta correcta es solamente una. Yo no creo que haya expectativas reales, ni siquiera llegando a los 500 cuadrangulares, para que este señor sea un Salón de la Fama de Cooperstown. Porque hay algo muy importante. Señores, el que da 500 jonrones por lo regular te da 500 dobles, te da 400 dobles. O sea, duplica en extra bases la cantidad de cuadrangulares, te llega a 1000 extra bases. El problema de Stanton es que los extra bases de Stanton solamente son jonrones. Señores, Giancarlo Stanton hoy tiene 283 dobles. O sea, Stanton por cada 162 juegos lo que promedia son 30 dobles. 30 dobles, pero nunca juega 162 juegos. Imagínense que él de 20, tomando en cuenta, ¿verdad?, el promedio de juegos que él ha jugado en los últimos 6 años, 20 por temporada, y estamos hablando de una carrera que no va a llegar a 400 dobles. Entonces, para un jugador que incluso pudiera llegar a los 500 jonrones, pero que no llega a 400 dobles, que termina los últimos 6, 7, 8 años de su carrera siendo bateador designado, yo creo que los números ofensivos de muy buen poder, pero no lo suficiente como para asegurar un nicho en el Salón de la Fama de Cooperstown, Mr. Mickey. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes se vive aquí en Impacto Deportivo.